En Cataluña hay una tierra repleta de castillos, que nos hace viajar en el tiempo a cuando todo esto era una barrera defensiva contra el al-andalus musulmán. Hoy en día es un pequeño paraíso salpicado de viñas y bodegas, desde las más reconocidas internacionalmente, pasando por las familiares hasta llegar a las más singulares. Un territorio que cuenta con dos denominaciones de origen, la DO Penedès y la DO Cava. Pero además de las experiencias enoturísticas, también se pueden encontrar naturaleza, ríos, mucha aventura y adrenalina. Como si fuese poco, la montaña de Montserrat con su energía e innumerables leyendas domina todo el paisaje. Aquí decidí venir a vivir una experiencia diferente. Wow, qué timbre. Buenas. Alejandro. Bienvenido, hombre. ¿Qué tal el viaje? Bien, un poco cansador, pero acá estamos. Mucho gusto. Agua. Muy buenas, che, un nuevo video. Estoy acá en la casa de unos amigos virtuales, bueno, amigos en realidad, pero que me están ayudando a compartir una experiencia con todos ustedes. Muchos me preguntaban, ¿qué es esto del couchsurfing? Y yo tenía un par de artículos ahí en Teleaire, pero no había vivido nunca la experiencia en carne propia. Y ahí, preguntando, me dijeron, sí, venite para casa y te lo hacemos vivir. Así fue como terminé en casa de Carmelo y de Eva. Y acá estamos viviendo hace una semanita, unos días juntos, y quería compartirles esta experiencia con todos ustedes y sobre todo que ellos nos cuenten un poco qué es esto y qué les ha permitido vivir. Así que bienvenidos al canal, bienvenidos a este espacio y a compartir con todos los que nos están viendo un poco qué es esto del couchsurfing, sobre todo cómo conocieron esto. Pues la verdad que fue a raíz de un primer viaje que hicimos a Bélgica. ¿Dónde vamos, Eva? Hoy toca visitar Gante, aunque aquí a mi espalda parece que estamos en una ciudad súper moderna, justo ahí enfrente empieza toda la ciudad medieval, gótica, así que os vamos a dar un pequeño paseo por esta preciosa ciudad de Flandes. Y en un principio habíamos mirado otra web que era Home for Home, y contactamos con una familia de ahí, de un pueblo al norte de Bruselas, Dendermonde, y entonces nos dijeron de que estaban justo ellos en España aquí de viaje y que no nos podían acoger, no podían hacer el Home for Home, pero que no nos preocupásemos, que podíamos ir ahí a través de couchsurfing. Y entonces ellos nos explicaron la web, nos dimos de alta en la web, y entonces hicimos la solicitud y estuvimos durante 20 días enteros ahí conviviendo con una familia. Fue fantástico. Y a partir de esa experiencia, donde nos dimos cuenta lo bueno que es couchsurfing, alojarte en casa de otra persona, sobre todo cuando viajas y tienes interés en conocer, pues eso, ¿no? Que alguien local te enseñe los lugares, las costumbres, cómo viven, conocerlos mucho mejor. Para nosotros fue un gran hallazgo. ¿Y cómo fue la decisión de poner también la casa a disposición de otras personas? ¿Tardaron mucho tiempo? ¿Primero fueron conociendo un poco la casa de otros? ¿O fue instantáneo? ¿Volvieron a casa y decidieron también poner la casa de ustedes? Pues fue instantáneo, porque sí. Yo creo incluso al darnos de alta, cuando nos lo explicaron, lo que pasa, claro, como estábamos ahí en viaje, no lo pusimos operativo. Pero al regresar, como nosotros la casa pues podemos permitirnos que tenemos alguna habitación, dijimos, pues oye, vamos a compartir y hacer lo mismo, porque no es cuestión solamente de ir a alojarte, sino que tú también puedas ser un anfitrión y vivir la misma historia, ¿no? Y nosotros tenemos un lema que siempre lo decimos en nuestros viajes, que es cuando nos salimos de viaje, el viaje nos viene a casa, pero cuando no viajamos, pues quien llega aquí de couchsurfing pues es como que nos trae el viaje hasta nuestra casa.
coincidimos un día de couchsurfing en el que estaba un chico que llevaba unos meses con nosotros, que le habíamos dejado una habitación para un cambio de vida. Estaba mi hija también de visita y luego 2 australianas y una pareja de Chequia. Y entonces Eva pues dice, voy a preparar una sangría. Además era verano, hacía calorcito, y preparó una olla, pero una olla así de grande, ¿sabes? De, pues yo que sé, los litros que cabían ahí, pero por lo menos 15 litros de sangría seguro que había. Y cuando llegan las australianas, que ya habíamos acabado de cenar, ellas habían ido a Barcelona, a visitar Barcelona. Dice, mira que estamos aquí cenando y tal, hemos preparado esta sangría, ¿queréis un poquito? Dice, no, que hemos bebido ya en Barcelona, pero no nos ha gustado mucho. Digo, es que os han dado seguro sangría para turistas, ¿no? Estas que de mucho alcohol, pero que no está. Y entonces cogimos, le pusimos un vasito a cada una, y cuando la probaron se bebieron luego 3 vasos más, ¿sabes? Y al final acabó la noche que el checo este cogió la olla, porque se había comido el tío toda la fruta que había, la manzana, el melocotón, cogió la olla y empinando la olla así, rostando hasta la última gota de sangre. Muy buena. Claro, porque cuando llega alguien a casa es como que viene con toda su cultura, su idiosincrasia y les comparte cosas, ¿no? Han recibido gente de todo el mundo. Sí, por supuesto. Hemos tenido desde japoneses que nos han hecho la comida japonesa, a australianos que han venido con su guitarra y hemos montado aquí una pequeña fiesta, gente de Inglaterra, de Rusia, de países del este, y luego incluso familias, de Polonia hemos recibido ya un par de familias, una de Cracovia y la otra de Gdansk, y que venían con hijos, y bueno, aquí se lo han pasado genial, y nosotros también, porque preparándoles una tortilla española, una sangría. Claro, por supuesto, nosotros cuando viajamos fuera, lo primero es llevar siempre la tortilla de patatas al exterior, como buenos embajadores de España. Claro. Pero es eso, ¿no? Además ellos también pues te cocinan aquí en casa y aprenden nuevas recetas, pero sobre todo es eso, ¿no? Transmitirte cómo se están viviendo en su ciudad, en su nación, y entonces pues darte cuenta de que es que en todo el mundo el 99% de la gente es buena y le encanta compartir, y para mí ha sido un gran aliciente en mi vida el descubrir couchsurfing, por lo que me ha llenado de poder compartir con otras personas. Y luego la otra anécdota fue con un chico, un australiano que vino aquí para ir al festival de Burning Man que hacen en el desierto de Zaragoza, en Los Monegros. Sí. Y entonces allí había coincidido con 3 amigos suyos que venían de Londres y iban los 4 juntos para allá. Y entonces mi casa pues fue el punto de encuentro, y como tocaba la guitarra y tenemos en casa un Didgeridoo y se puso a tocar el Didgeridoo, empezamos ahí con la fiesta y nos aparece a las 12, ya que habíamos vivido un poquillo ya más de la cuenta, nos aparece con un disfraz de estos en plan Spiderman, con los calzoncillos por fuera. Sí. ¿No? Además él es gay, ¿no? Y era el disfraz que iba a llevar en Burning Man. Y bueno, pues ahí estuvimos cantando y tocando la guitarra hasta las 3 de la mañana. Fue un encuentro genial. Yo estuve a punto de irme con ellos. La verdad que bueno, la experiencia esa también tiene que ser chula. Claro, porque el festival para los que no saben, es un festival en el que no existe el dinero, ¿no? Sí, exacto. Bueno, empezó en el desierto de Nevada. Y entonces de lo que se trata es de que todos los que se apuntan, a lo mejor son 2.000 personas. Entonces, pues tú tienes que llevarte todo lo que te hace falta. Comida, agua, si vas a tocar la guitarra, pues, y una guitarra eléctrica, pues te tendrás que llevar un transformador y gasolina para el transformador. Y entonces allí lo que no hay es el dinero. Claro. Entonces, si tú quieres que te den un masaje, tienes que dar algo a cambio. Claro. O no. Pero la filosofía es esa, es convivir sin que haya transacción monetaria entre medio.
Y según me explicaron, normalmente se hacen, aquí por lo menos en Zaragoza, se hacen como grupos. Y entonces él estaba en un grupo, el australiano estaba en un grupo de cocineros. Sí. Y entonces él era uno de los responsables de hacer la compra pues para 40 personas. O sea, no solo para los 4 cocineros, sí, sino para 40 personas más. Y entonces ellos iban a dar comida y nosotros pues aportarían otras cosas. Claro. Aparte de eso, pues él llevaba su guitarra para hacer canciones. Y entonces, pues, que quieres comer y no tienes nada, pues bueno, pues haces un buen masaje, o enseñas un idioma, o cantas, o bueno, entretienes a alguien. Tiene que estar interesante. Sí, lo tengo en la lista de pendientes. Sí. ¿Y la mejor experiencia? ¿Tienen una? Bueno, hay muchas. Todas. Es que yo nunca he sido de tener nada favorito, ni experiencias favoritas, ni nada, pero te puedo decir que la experiencia es es vivirlo, porque si me pongo a recordar como experiencia buena, no, es lo que dice Carmelo, son pequeñas anécdotas divertidas de cada uno de las personas y a veces personajes que han pasado por aquí. Entonces, ya te digo, como alguna especial, a lo mejor la primera, por ser la primera, ¿no? Que siempre te queda decir, mira, aquel día que apareció un viajero, unos viajeros por aquí por casa, y a partir de entonces, ¿no? Pero sí, un día un coreano nos apareció con toda la cara pintada, que nos pegó un susto, y luego nos la hizo pintar a nosotros. Bueno, y me gustaría desmitificar cosas que seguramente los que nos están viendo son cosas que bueno, pueden estar pensando. Y la primera que se me viene a la cabeza es, y seguramente se las habrán preguntado un montón de veces, es, viniendo tantas veces gente que no conocen de nada a casa, nunca se les llevaron nada, nunca tuvieron miedo, nunca tuvieron alguna mala experiencia. Pues nunca. La verdad es que por más que hemos cogido a gente, e incluso hemos hablado con gente que ha cogido más que nosotros, en todos los sitios ha sido lo mismo. Ni nos ha faltado, y sobre todo nos ha enseñado eso, a perder el miedo, ¿no? Al darte cuenta de lo que te decía, de que el 99% de la gente es buena y lo que viene aquí es a compartir. Porque ellos también podrían tener miedo, de decir, vengo a una casa que no conozco a nadie, aquí igual por la noche mientras duermo me cogen, me roban la mochila, me echan a la calle, ¿entiendes? O sea que sí, la confianza es mutua. Si nos ha robado algo no nos hemos dado cuenta. Mucho amor. No hemos echado nada a falta. Claro. Y hay un compromiso de confianza, ¿no? Que bueno, un poco la web lo explica, el hecho de los comentarios, de que cada vez que uno se aloja tienen la posibilidad de dar referencia de a quién está alojando, de cómo se siente el alojado, y también el hecho de que bueno, uno va eligiendo los perfiles, ¿no? No hay una obligación, uno se puede sentir inseguro y decir, a esta persona yo no la quiero alojar, o simplemente no es el perfil de persona que yo quiero recibir en mi casa, o no me va a dar nada de lo que yo busco con esta persona. Hay mucha gente que lo utiliza para aprender idiomas, por ejemplo, ¿no? Sí, además, sobre todo estando aquí cerca de Barcelona, mucha gente joven, ahora ya hemos cambiado el perfil sobre todo para eso, ¿no? De que no vivimos en Barcelona ciudad, porque en Barcelona llegan tanta gente, claro. Y entonces vienen con la idea, pues, de divertirse, encontrar con otra gente, ir a la playa, conocer Barcelona, y no con la filosofía que en realidad es couchsurfing, ¿no? Que es un poco, sí, viajar y conocer los alrededores, pero también tener ese contacto con el que te aloja, no como un hotel. Entonces, cuando alguien me hace una petición para que lo alojemos, yo lo primero que hago es leerme su perfil, ver si ha alojado él antes, o es alguien reciente que se acaba de juntar, ¿no? Claro. Y luego, pues, ver lo que les gusta, los intereses que tiene, pues si les gusta la música, si tenemos cosas en común, pues entonces dices, oye, pues mira, esta persona me interesa, ¿qué ves que no y no te apetece? Pues, o tienes tus dudas, oye, tranquilamente, lo siento, no pasa pero nada, no. Claro. De todas maneras, también eso dices tú, la obligatoriedad. O sea, couchsurfing no te obliga a nada, no te obliga a darte de alta, no te obliga a que cojas gente que tú no quieres. Tú solamente puedes alojarte y no hace falta que hospedes, pero bueno, siempre está más bonito el intercambio.
Lo único que sí que hay perfiles que sí que verifican, en el que tú envías pues, tus datos, tu DNI o pasaporte, lo que sea, te verifican, entonces te dicen un perfil realmente verificado que ellos contrastan que esa persona que te da una existe. cierta tranquilidad. Y te da una cierta tranquilidad, pero también nos ha pasado, nosotros al principio no estábamos verificados y nos alojaban, y a veces han venido viajeros. Y es lo que dice Carmelo, al poner en el perfil, a explicar muy bien quiénes somos, el tipo de vida que llevamos, pues también metemos por ahí la palabra clave, obligamos que la gente enseñe un poquito el perfil para cuando nos piden alojamiento, pues eso, saber que esa otra persona también se ha interesado un poco en saber a la casa de quién va y qué es lo que se va a encontrar, ¿no? Porque como dice Carmelo, somos Barcelona, pero es provincia, no estamos en Barcelona ciudad, y claro, Barcelona trae muchos viajeros. Sí que hay gente que empieza en Couchsurfing un poco a lo mejor con la idea de, bueno, me alojo gratis, pero bueno, luego ya pues eso, intentamos cribar un poquito a la gente que va a llegar a casa. Y con esto de desmitificar también, hay mucha gente que piensa que en Couchsurfing hay mucha gente que quiere viajar gratis, que quiere aprovecharse de los demás y que bueno, y que también me imagino que habrá gente que va a la casa de los demás y ni prepara la comida, ni ayuda en nada, ni tampoco los invita ni siquiera a un café. ¿Cuál fue la experiencia de ustedes con respecto a eso? Bueno, algunos jóvenes a lo mejor sí que van más en ese sentido, pues porque van a lo práctico y tampoco tienen la experiencia ni la madurez de una persona adulta y la sensibilidad a veces. Y sí, puede que haya eso, ¿no? Los jóvenes se enteran, ¿no? Hombre, que aquí hay una web que me alojan y no tengo ni que pagar ni hotel ni nada, fantástico. Y acaban, pero claro, eso los discrimino rápido, porque veo perfil creado hace un mes y viaja con 2 amigos. Mira, sabes que búscate un host y diviértete en Barcelona y ya está. Claro. Nos vamos encontrando poco a poco con muchos españoles, es increíble la cantidad de, ya no turistas, sino viajeros, porque vienen en muchísimas modalidades, no solamente como nosotros de Couchsurfing, sino en autocaravana, viajes que hacen así pues de una semana para conocer el país, y no, nos gusta que la gente venga a Irán porque es un país impresionante. Otra cosa que quería preguntarles es que recientemente tuvieron una experiencia en un país que quizás no sería el más común en el que uno probaría hacer Couchsurfing, o quizás sí, pero bueno, quiero que me cuenten un poco acerca de la experiencia reciente que tuvieron en Irán. ¿Cómo fue eso? Yo, pues volvimos a probar Couchsurfing en Irán. Y en este caso lo que hice fue ir directamente a la página de Couchsurfing, país Irán, y decir, queremos ir a Irán de esta fecha a esta fecha. Y al día siguiente me empezaron a llover emails de diferentes pueblos, o sea, diferente gente de diferentes ciudades, que nos decían, pues mira, yo estoy en Sanandá, veniros aquí, o yo estoy en Isfahan. Y entonces ya no tuve que pedir, o sea que ya me ofrecieron. Ni siquiera mandaste las solicitudes, sino que simplemente diciendo de que iba a visitar esas ciudades, ya me empezaron a llegar. Claro, luego ya con todos los que tenían cada ciudad y nuestro planning de ruta, ya dijimos, pues al de Jazz que nos ofrecía, pues mira, pues vamos a venir de tal día a tal día, ¿va bien? Ok. Y entonces ya cierras un poco para que sepa cuándo vas a llegar y tal. Y así pues nos tiramos pues un mes, 30 días de Couchsurfing de casa en casa por Irán. Y con respecto a las comodidades, ¿hay que estar preparado para qué? Con respecto a ir a hacer Couchsurfing a la casa de alguien que no sabe realmente. Para cualquier cosa. Sí. Bueno, para cualquier cosa menos el miedo, ¿no? Claro, piensa que las personas, esto no es un hostel ni es Airbnb ni nada, entonces tú tienes tu casa como la tienes. También está bonito por eso, porque no tienes que estar preocupado de unas sábanas limpias, de si la casa está preparada o no, tú coges y vas. Pero, por ejemplo, en Irán nos pasó, claro, había muchos sitios que era gente humilde, ¿no? Y a lo mejor no tenían ni los lavabos al estilo occidental que tenemos nosotros. Incluso a veces te da hasta un poco de, o en Marruecos, que alguna vez también hemos estado, ¿no? Te da hasta un poco de cosa de decir, jolín, nos estamos aquí gastando sus recursos o algo, ¿no? Pero bueno, es lo que te digo, si tú viajas y lo que vas es a descubrir ese país y sus costumbres y cómo viven, pues es la mejor manera. Claro, una casa de Irán, por ejemplo, los baños,
pues no tienen nuestros VCs para sentarte, ahí tienen una manguera que en el mismo sitio donde se ducha. Y duermes en la cama, o sea, la alfombra en el suelo, exacto, comes en el suelo y lo haces, y te reúnes y hablas te con ellos reúnes en y el suelo. todo. Y no es porque, lo que te digo, no es porque sea gente pobre, no, es que es su costumbre, ¿no? Ellos cultura. viven mucho su cultura. Sí. En Marruecos pasa prácticamente lo mismo. Las familias se reúnen, la cocina está casi al lado. Luego, por ejemplo, en Marruecos te pasa la famosa distinción entre hombres y mujeres, que a nosotros nos pasó, ¿no? Pues había como una fiesta familiar, yo tuve que estar todo el rato con las mujeres en la cocina, luego con la fiesta con ellas y Carmelo pues con los hombres en otro sitio. En Irán también, cuando nos pusimos allí a fumar, en Irán también, los hombres fuman en una habitación aparte donde las mujeres no pueden entrar. Pero bueno, eso es lo bonito, yo creo, ¿no? Descubrir esas costumbres. Exacto, de otra manera es casi imposible acceder a esas vivencias que exacto. son Y sobre todo, por ejemplo, a mí me decían en Marruecos, muchos hombres me decían, no, aprovecha la oportunidad, porque claro, el mundo de los hombres en Marruecos casi las mujeres podemos acceder, claro, pero el mundo de las mujeres solo podemos entrar las mujeres, entonces claro, es cuando ves realmente esas mujeres que parece que están con esos pañuelos y todo, en Irán, ¿no? Y de repente es como que se liberalizan y bueno, empiezan a contar de todo y te mueres en la llevan fotos porno en el móvil. Pero, que luego los maridos. Pero ya te digo, la experiencia y en otros países, pues claro, que son europeos, pues como nuestra cultura. Y normalmente, claro, la palabra couchsurfing viene de surfear en sofás como este en el que estamos, ¿no? Sí. Te puedes esperar tienes cama tú, tranquilo. Exacto. Te puedes esperar que sea un sofá, pero creo que con el tiempo y la evolución, pues normalmente casi todo el mundo te pone un pequeño cuarto y seguro que tienes, aunque sea una cama. Ya te digo, a excepción de Irán, pero porque los iraníes también viven así, o sea, no duermen en cama, ¿no? Pero normalmente es así, la experiencia es a lo que te toque vivir, claro, y qué bonito, ¿no? Claro. ¿Y cómo ha sido, porque bueno, me contaron también antes de grabar que también había mucha gente en Irán que no podía poner su casa a disposición, pero bueno, que se reunían, también hay muchos eventos sociales de gente que quiere aprender idioma, conocer otra gente y que bueno, que hay eventos puntuales que aprovechan. Sí, eso es otro aspecto que tiene Couchsurfing, de que a mí, por ejemplo, estando dado de alta y aquí cerca de Barcelona, por proximidad, siempre me llegan email de Couchsurfing diciendo la gente que está buscando, porque tú puedes decir, estoy en Barcelona y busco a alguien para alojarme, y entonces puedes ver la gente y si a alguien te interesa, hombre, pues si resulta que toca el piano y ahí es compositor, lo tengo que conocer, y entonces miras de quedar con él. Pero además de eso también tienes eventos de reuniones de gente que está haciendo couchsurfing en Barcelona o en Teherán cuando estuvimos allí, y entonces dicen, oye, vamos a quedar todos los couchsurfers que estén por aquí y quedamos en la plaza esta y aquí pues hablamos pues desde intercambiar para aprender el idioma hasta hablar de política o hablar de filosofía, de diferentes, o incluso aquí en Barcelona pues vamos a quedar para hacer una fiesta en la playa y tomarnos allí unas cervezas y disfrutar cada uno, pues porque lo más interesante es eso, ¿no? Que te reúnes a lo mejor 20 personas y hay un alemán, un austríaco, un ruso, un argentino como tú y lo que surja, porque ahí hemos estado durmiendo con hindúes de la India, con japoneses, con chinos de Israel, de todo el mundo. Claro. Y otra cosa que me contaban y me llamó mucho la atención es el hecho de cómo viven en todo el mundo, pero bueno, me contaban el caso de Irán acerca de el tema de cómo vive la familia, ¿no? El hecho de tener a una familia de extranjeros en su casa y que era verdaderamente un show para ellos y que, bueno, lo contaban en la escuela, lo contaban en el barrio, en realidad les preguntaban, ¿no? Claro, sí, para ellos es eso. Es una manera de... Es una novedad, es decir, oye, que han llegado aquí unos extranjeros, ¿no? Y me han contado esto, y qué te han dicho, y de dónde son, y de España. Entonces, claro, pues de España pues te empiezan a preguntar cosas de España. Hay mucha cultura. De España, de Messi. Bueno. Barcelona, Messi, ¿no? Y si eres de Madrid, pues Ronaldo.
Pero bueno, también les sirve, yo pienso que en ciertos países, o sea, por ejemplo en España, pues acogemos, es un intercambio, ¿no? Pero en otras culturas, claro, no hemos hecho couchsurfing en más países de Asia, Oriente Medio, lo que sea, pero me imagino que para ellos salir un poco de la rutina, ¿no? En Irán, claro, sabiendo cómo están, que por cierto, couchsurfing se supone que está prohibido, ¿no? Pero bueno, ahora el gobierno que está un poquito más, con la mano más así ancha, pues claro, se ha convertido en una experiencia de lo que viene de fuera, de atraer y todo, de lo que decías tú antes de las obligaciones, ¿no? Muchos de ellos pues en las casas no pueden acoger, a lo mejor porque viven con los padres también, aunque no sean familia, y entonces ese intercambio de coger y quedamos todos en un parque, a ellos también les sirve pues para saber un poco lo que hay fuera, darse a conocer y ver un poco lo que hay en el exterior, ¿no? Pero sobre todo también es que te conviertes a veces en protagonista sin quererlo, porque es eso, llegas a países como estos o ciudades pequeñitas y claro, la mujer ya lo ha contado y entonces el día siguiente en el colegio los niños, mira, tengo mi casa y podemos ir a ver, parecemos los extranjeros que venimos de la época de Marco Polo, pues, y bueno, es bonito. Estos días han sido geniales en compañía de Carmelo y Eva. Pero además voy a tener la posibilidad de completar aún más mi experiencia. El último día compartiré habitación con una pareja de jóvenes de Estonia, que llegarán justo antes de mi partida, para pasar ellos también unos días por estas latitudes. Punk? Pink, sorry. Nice to meet you. And? Mario. Mario, okay. Nice to meet you too. Nice to meet you, Alejandro. Alejandro. Hello, nice to meet you. Welcome to Penedès. Come to our home. You need to buy something? Some food, maybe. Okay. Bueno, hoy es mi último día de couchsurfing en casa de Carmelo y Eva y me encuentro con dos chicos de Estonia que llegan a esta casa y bueno, me toca despedirme y quiero, bueno, evitar los subtítulos, hacerlo fácil para todos ustedes. Entonces Carmelo les va a hacer unas preguntas porque quiero que también ustedes los conozcan y que los conozcan. Y quiero preguntarles, bueno, a ellos, primero, antes que nada, ¿cuánto hace que están viajando? How many time are you traveling? We started on the 3rd of August, so it's been like 5 days now, or 4 days, and our travel finishes on the 30th of August, so almost 1 month to travel. Ok, tú lo entendiste mejor que yo, a lo mejor. Sí, empezaron hace muy poquito. El 13 de agosto. Exacto, hace unos días. Sí. Y me habías dicho que habéis estado en you stay before I arrived to Barcelona in Sabadell. Sabadell, yes. City near here, una ciudad que está muy cerquita de aquí. En Sabadell, una ciudad que está muy cerquita de aquí. Y después de esto, after here. After here we're going to I don't know the name of the place, but it's near the France border, but it's still in Catalonia. And then after that we're going to France and then Italy and then to Milan. Okay. Bueno, pues eso. Me habían contado anoche que estuvimos charlando antes de irnos a dormir que van a ir por el sur de Francia y van a llegar a Italia. Así que bueno, tienen un itinerario que van a seguir recorriendo. Y lo más interesante, que es por qué eligieron couchsurfing para hacer este viaje, ¿no? And why you choose couchsurfing for doing your travel? For us, I think it's more important to see what the local people do and
how like we want to feel the culture as well. It's not really important for us to see the tourist informations and tourist like attractions. Like for example, if we wouldn't choose couchsurfing, we would never see this area or the areas near here. So. Sí. Lo más importante para ellos es porque así entran en contacto con las personas locales, porque quieren conocer más allá de los lugares turísticos y es la forma de encontrar lugares como este que si no pues desconocerías. Claro, los lugares que los locales conocen y que de otra manera serían inaccesibles para ellos, ¿no? Bueno, entonces eso ha sido todo. Muchas gracias Carmelo por recibirme en tu casa. Haberte podido abrir las puertas de nuestra casa, que es tu casa, y la de vosotros si os animáis. Que se animen a venir acá, a ver si lo pronuncio bien, Sant Llorenç d'Hortons. Muy bien, perfecto. Y bueno, y que se animen a venir, que se animen a abrir el perfil y a compartir experiencias sobre todo, y por qué no poner su casa a disposición de viajeros de todo el mundo que tienen muchas ganas de compartir, que este mundo es muy lindo para compartir y para dar todo de nosotros, que seguramente van a obtener mucho más de lo que lleguen a dar. Así que gracias Carmelo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao. Bueno, ahora voy a aprovechar y les voy a dejar un momentito para que se queden con la cámara ustedes y le cuenten a la gente y los inviten a que vivan su propia experiencia y a que, si quieren, ¿no? Bueno, los animen a que vivan su propia experiencia. Bueno, pues yo os animo a que hagáis couchsurfing. Y ella también. Sobre todo porque os va a dar una gran oportunidad en esta vida, que es perder parte de vuestros miedos. Miedos a qué me hará esta persona, sabré comportarme, disfrutaré de eso, será una buena experiencia o mala. Entonces, lanzaros, igual que el viajar es parte de tener miedos, hacerlo a través de couchsurfing es un escalón más en esa fase primordial para mí en la vida. Y luego, pues eso, abrir vuestras puertas porque os encontraréis a personas pues, como Eva, como yo, como Alejandro, que os pueden ofrecer muchas cosas a cambio. Les esperamos en nuestro rinconcito del Penedès. Eso, aquí siempre tenéis vino, cava, cama, excursiones y cama. Claro. Y comida. Chao. ¿Te gustó mi video? Entonces no te olvides de suscribirte. Y cliquear en la campanita para enterarte de los nuevos videos antes que nadie. Como siempre les digo, nos vemos en el camino, que hay mucho mundo que recorrer.